La violencia política en los Estados Unidos es algo que ya hemos visto en el pasado y no tan lejos, una gran polarización. Que haya pasado algo como lo que le ha ocurrido a Charlie Kirk, ¿era algo que podía preverse que en algún momento iba a pasar? ¿Sorprende a alguien o en realidad es la consecuencia de la polarización y la violencia que está viviendo los Estados Unidos e incluso el mundo? Gracias, Iván. Infortunadamente es la consecuencia de esa polarización que cada día es más creciente, y es que aún vemos que después de lo ocurrido siguen de algunos sectores esos mensajes contestatarios e incitadores a echarle la culpa el uno al otro, en lugar de pensar que hay que replantear, porque es un problema real. Esta violencia que está ocurriendo dentro de la juventud y dentro del mismo pensamiento de una gran nación dividida por unos odios que no tienen razón de ser, requiere soluciones específicas, concretas, estratégicas, integrales, y no echarle más combustible al fuego. ¿Cuánto colabora en esta situación el fácil acceso a las armas en los Estados Unidos? ¿Es uno de los motivos? ¿Es un facilitador, pero en realidad no es la raíz del problema? ¿En cuánto influye el acceso a las armas? No, pues el acceso a las armas indica que es ya un elemento que le aumenta la posibilidad de que ocurra, pero igual, desde que las armas se porten con disciplina social, desde que tengan la reglamentación y que se cumpla con que no todo el mundo debe portar un arma, sino que pase por unos exámenes psicotécnicos y que tenga justificada la razón, pues sería diferente. Pero cuando se convierte en un mercado, en un comercio y en una disputa política, o en la posibilidad de conseguir votos o de atacar a los adversarios políticamente, pues lo que hace es incendiar el ambiente y no resolver nada. Hace unos años todos nos sorprendíamos cuando hechos de violencia como este ocurrían en las escuelas de los Estados Unidos. Con el correr de los años, lamentablemente, nos hemos acostumbrado de alguna manera. Seguimos horrorizándonos, pero ya no nos sorprende. Si no hay algún cambio, ¿corremos el riesgo de que esto mismo pase ahora en la política? Claro, Iván, es que ayer escuchábamos al gobernador del estado de Utah diciéndole a la comunidad que en uno de los poblados ya se estaban reuniendo para hacer conversaciones entre demócratas y republicanos, lo cual vemos muy bien, pero es que eso debe comenzar desde el Congreso de la República, desde el mismo gobierno y en todas las instancias y en todo el país, porque es que con esa facilidad que hay de las armas, para volver al punto anterior, también hay mucha facilidad para que personas ideologicen jóvenes que son fácilmente maleables, los convenzan de que son soluciones y ya podrían actuar en milicias o bandas, que sería otro reto para la seguridad y que no es descartable, Iván. Hablábamos de la polarización y que esto termina siendo una consecuencia de esa gran polarización política que se vive en los Estados Unidos, pero que también vemos en otros países del mundo, quizás que no llegan a este extremo. Ahora, ¿esto responde solamente a un sector político porque el presidente Donald Trump le echó la culpa a la izquierda radicalizada? Se echan las culpas de unos a otros, pero cuando empezamos a ver, ha habido víctimas de violencia política en los Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos. Por solo mencionar Charlie Kirk, el último, el atentado que sufrió el presidente Donald Trump cuando terminó con su oreja lastimada, el marido de Nancy Pelosi hace unos años, también una congresista y su marido hace pocos meses que también eran demócratas. ¿Esto distingue entre partidos o termina atacando a todos por igual? Termina atacando a todos por igual, Iván, porque es que se forma una espiral de violencia que va creciendo, que va motivando esos odios y que ya viene el ojo por ojo, el diente por diente, y que siempre aparecen personas que incitan de lado y lado, y con el riesgo de lo que persisto e insisto, podría presentarse la organización de milicias armadas con la facilidad que hay allá de armas, y que hay mucha juventud dispuesta o que está ya aleccionada, y que hay personas que tienen mucha más capacidad de raciocinio, pero que en el afán, en esa rapiña de poder, esa ambición de poder, incitan al odio, y eso es un fenómeno que puede crecer. Entonces, es por parejo y podría ser peor si no se toman medidas concretas. Y hablando de medidas concretas, ¿cuáles podrían ser algunas de ellas? Y también vuelvo un poco a lo que usted decía al principio. ¿Se ve que alguien tenga ganas de tomar esas medidas concretas? ¿Hay alguien que esté tratando de, digamos, calmar un poco las aguas? ¿O en realidad siguen peleándose unos con otros y que esto vuelva a repetirse o no dependerá de
el destino o de que algún otro joven o alguna otra persona decida empuñar un arma? Pues por una parte, las medidas concretas no se ve la intención de acometerlas por parte de ninguna de las dos facciones. Hay una facción que es menos virulenta que la otra, pero instigan, dicen y cuando los atacan reaccionan y amenazan con actuar desde su posición para bloquear políticamente y declararse víctimas. Pero por el otro lado es que las medidas concretas tienen que ver es con estrategias de Estado, tienen que revisar el tema de cómo es que se asignan las armas, hacer un replanteamiento de las armas que ya están e inclusive volver a verificar que estén en manos de quienes las tienen y verificar y quien no reúne las condiciones quitárselas. Debe traer programas de socialización, sobre todo entre los teenagers o adolescentes, que allá dicen teenagers, para que entren en una visión diferente y no de esa polarización ni de que se crean los salvadores del mundo, porque fácilmente un joven de estos recibe esa orientación. También deben dar el ejemplo los altos dirigentes en menos agresividad en sus discursos y menos tramoyas para bloquear los procesos cuando llega, por ejemplo, lo que ya se nos volvió costumbre en Estados Unidos, Iván, cuando llega la aprobación del presupuesto anual, siempre es la amenaza de que Estados Unidos se va a quedar sin dineros para operar federalmente y vienen unas negociaciones y eso le está llegando a la juventud. Y lo mismo en los medios de comunicación cuando entrevistan a personas que son virulentas, a veces los mismos entrevistadores o la misma política de los canales de difusión no paran en seco esto y le dicen, no, aquí no puede, paremos la entrevista aquí y le permiten que siga diciendo cosas. Igual ocurre con el poco control que hay con los grupos que se reúnen. Por ejemplo, este muchacho decían que iba de casa. ¿Quién prueba que además no estaba recibiendo instrucciones militares por personas que mantienen allá soñando en ser Rambos? O sea, son muchas las tareas que hay que hacer y pensar más en el ciudadano y menos en la polarización.